Hoy nos hemos desplazado hasta la librería Verbo, en Sevilla, para entrevistar a Marina Bernal. Marina es sevillana y licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista en prensa, radio, televisión y medios digitales desde hace más de 30 años. Es también fotógrafa y presentadora de eventos culturales y sociales. Además, compagina todas estas actividades con la escritura, siendo autora de varios libros, y Chipiona ocupa un lugar muy importante en su corazón. Hola Marina, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Marina, ¿qué te parece si empezamos hablando de valores, que es como acaba en tu libro Anónimos Infinitos 3? Hola, pues yo os doy las gracias yo a vosotros porque hayáis pensado que me queréis entrevistar, porque me hace mucha ilusión que queráis conocer mi opinión. Y me agrada muchísimo que en vuestro colegio, como me ha contado vuestro profesor, Rafa, ese de tanta importancia no solo al habla andaluza, sino también a los valores, porque yo creo que los valores son los que mueven el mundo y la educación es el único instrumento que tenemos para cambiar las cosas a mejor y para que todos seamos mejores personas. Dignidad, generosidad, palabra, humor, argumentar, trabajo, educación y amor. ¿Alberto y Antoñita han sido tus mejores maestros? Pues sí, porque Alberto y Antoñita eran mis padres y eran los dos maestros. Entonces yo he crecido siempre en una casa donde había muchísimos libros. Primero porque mis padres eran maestros los dos, mis tíos también son maestros. Y segundo porque a todos les gustaba mucho leer. Entonces yo desde que era muy pequeña yo aprendí a leer siendo muy pequeña y a hablar igual con muy poca edad. Y entonces yo era una niña muy curiosa que desde pequeña siempre estaba preguntando por qué. Y esa frase, ¿por qué?, esa interrogación, es lo que nos hace a los periodistas diferenciarnos del resto de las profesiones. Los periodistas somos personas que siempre tenemos que estar buscando noticias e intentar buscar las noticias que interesen al mayor número de personas. Y nunca creerte nada a la primera. Tenemos siempre que intentar, se llama en periodismo contrastar, que significa buscar esa misma información por dos o tres fuentes, que es una palabra también muy periodística. Fuente es a través de cómo tú te informas y te enteras de las cosas. Y tendemos siempre que buscar contrastar, confirmar las cosas. No vale que a ti alguien te cuente algo y tú se lo cuentas a los demás. Cuando alguien te cuenta algo, tú tienes que confirmar que lo que te están contando es verdad, porque a lo mejor te están intentando engañar. Y cuando te intentan engañar o cuando intentan que tú tengas una opinión determinada como una cosa, se llama manipulación. Y los periodistas tenemos que huir siempre de eso. Tenemos que intentar ser muy rigurosos y contar las cosas lo más aséptico, entre comillas. Aséptico quiere decir que no te dejes influenciar por otras cosas. Las cosas tal y como son. Esa es nuestra misión. Algunas veces lo conseguimos, otras pues no lo conseguimos, pero siempre hay que intentarlo. Y a mí lo que más me gusta del mundo es contar historias. 3 volúmenes ya de Anónimos Infinitos, libros en los que recopila historias reales y cotidianas de amigos, conocidos, familias, incluso personas desconocidas. ¿Son frutos esos relatos solo de lo que te cuentan o también de lo que intuyes detrás de esas palabras? Porque las miradas, los gestos, la actitud también hablan. Pues sí, mira, yo llevo 30 años, como habéis dicho, como tú bien has dicho, trabajando de periodista. Y he trabajado en la radio, en la tele, en los medios digitales. He trabajado, eso se llama periodista multimedia, porque multi significa varios y medios, distintos medios. Trabajo en distintos medios de comunicación. Pero a mí lo que me gusta es contar historias. Entonces, normalmente yo me dedicaba a hacer reportajes bien de fotos o bien a contar historias de gente conocida, de gente famosa, ¿no? Entrevistar a personas. Pero como siempre estoy buscando en la calle y hablando con personas, siempre tengo la posibilidad de hablar con gente desconocida que me cuenta alguna historia suya personal, y a mí me gusta mucho escuchar. Yo creo que es muy importante, más que saber expresarte, incluso saber escuchar. O las dos cosas son igual de importantes, ¿no? Sobre todo cuando me dedico profesionalmente a esto. Pero para la vida en general, vosotros es igual de importante que aprendáis a escuchar como que aprendáis a hablar y a comunicar y a contar las cosas, igual. Entonces, siempre terminaba enterándome de cosas que a mí me parecían bonitas, de historias que tenían valores, de los que hemos hablado antes, ¿no? Como la generosidad, como la empatía, de ser capaz de ponerte en la situación de la persona, de ayudar a los demás. Y yo digo, qué pena que estas historias que son tan bonitas
y le ha pasado a esta persona que no es conocida, no se cuente. Entonces yo empecé a escribir en las redes sociales historias pequeñitas como si fueran noticias. Le ponía un titular, que en prensa, en los periodistas ponemos titular, a la forma igual que en los libros tienen títulos, pues en periodismo se llama titular, la noticia, y le intentaba contar de forma periodística. Quiere decir, con frases cortitas, intentando dar mucha información con pocas palabras y que se me entendiera bien. Entonces, poco a poco, esos relatos que yo iba contando en las redes sociales, la gente lo iba leyendo, le gustaba y me ponía comentarios y yo les respondía. Y se empezó a producir una comunicación. Yo siempre respondo a todo el mundo que me habla. Me parece que una persona que se está dirigiendo a mí se merece el respeto de que yo le responda siempre. Y poco a poco pues empezaron a decirme, ¿y por qué no publicas? ¿Y por qué no publicas un libro? Y un día de repente recibo yo un regalo de Reyes, que son todas mis historias recopiladas en un libro, y fueron Anónimos Infinitos, el primer libro. Como seguí escribiendo, pues ya después llegó Anónimos Infinitos 2 y Anónimos Infinitos 3. Y al mismo tiempo llegó una pandemia que nos obligó a todo el mundo a dejar nuestros trabajos y a cambiar nuestra vida. Como tenía que estar encerrada, pues empecé a trabajar, a hacer como entrevistas o reportajes más largos de personajes conocidos a los que yo había entrevistado. Y publiqué un libro sobre Rocío Jurado, que se llama Canta, Rocío, canta. Publiqué otro libro sobre Rafael, que es un cantante, que se llama Soy Rafaelista. Y ahora uno último que he publicado sobre Lola Flores, que se llama Lola, el brillo de sus ojos, explicando quiénes eran ellos. ¿Hay mucho de ti en esos relatos más allá del capítulo titulado En primera persona? Pues yo los relatos, sí, claro que hay algo de mí, porque es un trabajo que, aunque yo cuente historias de los demás, es un trabajo creativo, y cuando tú haces una cosa creativa estás aportando. Y al principio yo escribía, se dice en tercera persona, como si yo estuviera fuera de la historia y cuento lo que estoy viendo. Pero como escribo mucho y continuamente, empecé a expresar a lo mejor sentimientos o cosas que yo pensaba en primera persona, y empecé a utilizar la primera persona para escribir, que me daba un poco de miedo. Antes de empezar la entrevista hemos hablado de los miedos, y os he dicho que los miedos hay que tener al lado, los miedos y los nervios, hay que acostumbrarse a dominarlos, ¿no? Pues mi miedo era hablar de mí, porque una periodista es un testigo de la realidad y tiene siempre que hablar de lo que está pasando, no de uno mismo. Nosotros no somos protagonistas de nada. Pero empecé a hablar en primera persona, a escribir en primera persona, y había muchas personas que también se identificaban con las cosas que yo contaba. Y entonces esos escritos o esos textos que están escritos desde el yo, como he dicho, pues evidentemente tienen mucho de mí, más que los otros, que son, y todos son historias reales, son que han pasado de verdad. Marina, eres una persona positiva, que desprende alegría, y dices que te gusta la gente que se guarda las penas para no hacer daño a los demás. Qué difícil ahogar las penas sin lágrimas, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que contar todo lo que sentimos y pensamos, porque eso es una forma de crecer nosotros como personas, de ser mejores, y también de ayudar a lo mejor a otras personas que tienen problemas parecidos a los nuestros. Además, cuando a ti algo te preocupa, si tú lo cuentas, dices, uy, no era tan importante. Como que te alivia un poquito. ¿No os ha pasado a vosotros nunca que os creéis que hay una cosa que os está causando mucha angustia, y cuando lo contáis dices, pues no era tan importante, o no es para preocuparse tanto? Yo creo que hay que intentar comunicarlo todo, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando tú tienes un problema o tienes una pena, si lo cuentas a alguien que está cerca tuya, que forma parte de tu familia o es un amigo muy cercano, pues le transmites esa pena a esa persona. Y entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, tenemos que saber comunicarnos y hablar de nuestros sentimientos, porque eso es muy importante para llevarnos bien y para que nos entiendan y nosotros entender a los demás, pero también hacerlo de una manera que no le causemos preocupación a la gente que nos rodea, que sea bueno para nosotros y que sea bueno también para las otras personas. Empezamos hablando de valores, pero ahora nos gustaría hablar de tu profesión. Los y las periodistas sois, por regla general, el nexo entre la actualidad y la sociedad en los diferentes ámbitos de la misma. ¿En qué momento crees que se encuentra el periodismo hoy día? Pues mira, yo cuando terminé mi carrera era el año 92. Soy licenciada
en 1992, que era el año que empezaba en Sevilla una exposición universal que se llamó la Expo 92, que a lo mejor habéis oído hablar de ella. Sí. Bueno, pues entonces yo empecé a trabajar como periodista en esa época. Y ya cuando yo estaba estudiando en el año 92 se hablaba de que el periodismo estaba en crisis, que era una profesión que no tenía salida, y siempre lo he seguido escuchando. Y a día de hoy, que estamos en 2023, sigue siendo una profesión que cada vez está más en crisis. ¿Por qué? Porque la llegada de las nuevas tecnologías nos ha facilitado mucho el trabajo. Por ejemplo, cuando yo empecé, hacía una foto y la foto, antes de publicarse, tenía primero que revelarla. Después yo trabajaba en Andalucía y los medios para los que yo trabajaba estaban en Madrid o en Barcelona. Después de revelar la foto tenía que hacerla llegar hasta Madrid o Barcelona. Las tenía que enviar por un tren, tenía incluso a veces que mandarla por un autobús o incluso por un avión. Mandar físicamente la foto. ¿Qué ocurre? Que llega Internet. Vosotros habéis nacido en la era de Internet y os parece lo que estoy contando que era hace mucho tiempo. Pues no era hace tanto tiempo, ¿eh? Y entonces con Internet se revoluciona todo, porque Internet permite que yo haga una foto desde aquí ahora mismo y en el mismo momento que la estoy haciendo se puede estar publicando en cualquier parte del mundo. Y lo mismo con un texto, con una información, con un vídeo. Eso que hace que nos facilita, nos hace ganar mucho tiempo, porque las cosas que están pasando se pueden contar al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que también hay que estar muy preparado y saber diferenciar y tener claro qué son las cosas que se pueden contar y cómo se pueden contar, que hay que ser mejor profesional. Y ahora, hoy en día, todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Vosotros aún sois muy jóvenes, pero a lo mejor pues no tenéis redes propias, pero vuestros padres o vuestros hermanos mayores o vuestros primos, ¿no? Que si TikTok, que si Instagram. Todo el mundo puede contar cosas a través de las redes sociales, pero no todo el mundo está preparado para ello. Y eso es complicado. Me podéis preguntar otras cosas si se os ocurren también, ¿eh? Nos han contado que te encanta el contacto con la escuela y como periodista tu vida gira en torno a los medios de comunicación, entre los que incluimos las redes sociales. ¿Crees que estos deberían tener más presencia en la escuela? Sí, porque tenemos que aprender a usarlas. Las redes sociales, como os he dicho, son relativamente muy jóvenes y aún no somos conscientes ni de la repercusión ni de la responsabilidad. Y cuanto más jóvenes son las personas, más difíciles de entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres muy joven hay una cosa que se llama perspectiva, que la perspectiva te la dan los años. Cuando tú eres muy joven no te das cuenta de que las cosas van a pasar dentro de unos años. Eso es como cuando vuestra madre os dice una cosa y a lo mejor vosotros no lo entendéis, o vuestro padre os explica algo y vosotros no lo entendéis, porque no a todas las edades estamos capacitados para entender todas las cosas, ni todas las asignaturas, ni todas las materias. Hay una edad para cada cosa. Entonces hay que ir formándose poco a poco. Yo creo que las redes sociales son súper importantes, la tecnología es muy importante para estudiar, pero igual de importante es aprender a manejarla. Marina, ¿conoces bien nuestra línea de defensa de la variedad lingüística andaluza? Y si tenemos que defender una causa, es porque ésta recibe ataques, por definirlo de alguna forma. Por tu condición de andaluza y periodista, has debido tener multitud de experiencias en este sentido. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, afortunadamente, como yo casi siempre he trabajado en Andalucía, para mí mi acento andaluz, el habla andaluza nunca ha sido un problema. Eso sí, yo recuerdo, a medida que han ido pasando los años, los andaluces hemos sabido aprender a estar orgullosos de nuestro acento. Yo recuerdo que al principio, cuando tú empezabas, no te lo exigían, pero sí te animaban a que tuvieras una forma a lo mejor de vocalizar. Al final el lenguaje es comunicación y tú te tienes que hacer entender y que te entiendan. Entonces, aunque tu acento sea muy particular y sea diferente al de los demás, si te están entendiendo estás haciendo un buen uso de la lengua. Eso es lo que tenemos que aprender todos. Y nuestro acento marca nuestro origen, nuestra cultura, de dónde venimos. Y yo creo que eso es un motivo de orgullo y tenemos que siempre conservarlo porque forma parte de nuestra identidad, de lo que realmente somos. Entonces, mientras que se cumpla la función del lenguaje, que es comunicarnos, que nos entienda y que nos entendamos, no hay ningún problema.
Aunque ya os digo que cuando yo empecé a trabajar, que hace más de 30 años, entonces no se miraba como ahora. Ahora hay más libertad. En el artículo 10, apartado 3, punto cuarto del Estatuto de Autonomía de Andalucía, es decir, la ley por la que nos regimos los andaluces, dice que la comunidad autónoma ejercerá su poder para defender, promocionar, estudiar y prestigiar la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. ¿Crees que se cumple esta norma? Yo creo que poco a poco se está cumpliendo. Y que ahora se cumple mucho más que antes, porque como ya os he dicho que llevo muchos años trabajando, yo ahora escucho la radio y oigo que no solo en Andalucía, sino a nivel nacional, en las televisiones, en las radios nacionales, hay mucha gente de Andalucía que habla con su acento y que no tiene que modificarlo para trabajar fuera de Andalucía, y eso me da mucha alegría y creo que tenemos que seguir peleando porque sea así, por reivindicar nuestro acento. No queremos ponerte en un aprieto, pero Canal Sur podría parecer un medio ideal para dar cumplimiento a esta norma. Y sin embargo, y si exceptuamos algunos programas como Andalucía Directo, los periodistas suelen hablar utilizando el español de Castilla. ¿Quién decide que esto sea así y por qué? Yo trabajo en Canal Sur como colaboradora desde hace varios años en distintos programas, pero no pertenezco a la plantilla de Canal Sur. ¿Y qué ocurre? Que cuando Canal Sur empieza a funcionar, la televisión pública andaluza, se accede, tú formas parte o entras a trabajar ahí mediante unas oposiciones y se presenta gente de toda España, no solo andaluces. Y hay muchísimas personas que no son andaluces que entraron y aprobaron esas oposiciones y que están desempeñando su papel. Entonces, estas personas que están ahí trabajando han llegado hasta ahí a través de una serie de exámenes y no son andaluces. Entonces, cada uno tiene su acento y es diferente. Y yo creo que tampoco antes, cuando empezó a funcionar la televisión pública andaluza, tampoco antes había tanta conciencia de lo importante que es mantener nuestra identidad. Ni tantos profesionales andaluces, porque yo empecé a estudiar la carrera, no había facultad en Andalucía. Cuando yo termino en el 92, que es cuando os explicaba antes, empieza a funcionar la Facultad de Sevilla. Y actualmente en Andalucía hay varias facultades y es más fácil el acceso a la carrera de periodismo. Pero en ese momento habría que irse a Madrid a estudiar. Si trasladamos el asunto a las televisiones de ámbito estatal, es muy común ver a periodistas y presentadores canarios utilizando la lengua propia de las Islas Canarias, señal inequívoca de que su uso es aceptado en las distintas televisiones. ¿Por qué no ocurre esto con los periodistas o presentadores andaluces que son obligados a castellanizar su acento? Pues porque supongo que los canarios lo han hecho mejor que los andaluces antes. Ahora creo que estamos igualados, porque tanto los canarios como los andaluces no renunciamos a nuestra forma de hablar ni a nuestro acento, aunque trabajemos en medios nacionales. Y a mí me ha pasado. Yo, además de trabajar aquí en Andalucía, pues he colaborado con cadenas como, por ejemplo, con Televisión Española a nivel nacional. He trabajado también, he colaborado con La Sexta, con Telecinco. Y en todas las cadenas a las que yo he ido a trabajar nunca me han pedido que yo modificara mi acento, todo lo contrario, me han aceptado como soy. Pilar Tábora, Benito Zambrano o Alberto Rodríguez hacen y han hecho cine en andaluz. 3 directores vascos como Aitor Arregui, José Mari Goenaga y Jon Garaño, también con La Trinchera Infinita. Manu Sánchez hace teatro en andaluz. ¿Debe el mundo de la cultura ser el motor que impulse, visibilice y dé valor a nuestra lengua? Pues yo creo que sí, que es fundamental y cada vez ocurre más. Habéis puesto el caso de Manu Sánchez. Manu Sánchez es un hombre que nunca ha renunciado a su forma de hablar y que ha trabajado en toda España y se le entiende en toda España, porque ese es el fin de la lengua, que nos entendamos. Y cada vez está ocurriendo más. Lo que pasa es que va despacito, que no es una cosa... Os he hablado que yo llevo 30 años trabajando de periodista. Bueno, pues en 30 años han pasado muchísimas cosas, se cambia la forma de ver las cosas, las mentalidades, hasta las tecnologías y los instrumentos para trabajar. Y yo creo que hoy por hoy ser andaluz es un valor añadido, porque es una cultura muy rica y es una tierra de mucha mezcla y con una amplitud de miras muy grande. Y yo creo que eso es un valor añadido para ejercer la profesión de periodista.
Si hay unos 500 millones de hispanohablantes y unos 460 millones no distinguen entre S y C, ¿por qué crees que la norma sigue siendo la distinción? Es que me parece mal que se siga considerando que una persona que cecea no es una persona que esté formada culturalmente, porque no tiene nada que hablar, o sea, no tiene nada que ver, perdón, ¿sabes? Que sea estéticamente o fonéticamente, o mejor dicho, a lo mejor más bonito el seseo que el ceceo, porque es como tú estudias música, ¿verdad? Tiene como más musicalidad cuando sesea que cuando cecea, ¿no? ¿No te parece en el oído? Pero la estética, ¿a ti no te lo parece? No, A ver, porque no prueba. digo. Prueba a pronunciar una frase con S o con C. Pues, no sé. Seguro que en Sevilla, ¿no? Seguro que en Sevilla el seseo es como más musicalmente para el oído. Bueno, no todo el mundo tenemos la misma forma de escuchar ni la misma musicalidad, pero que yo os quiero decir que la estética no tiene nada que ver con el fondo, que a lo mejor es más fácil o resulta más musical el acento seseando, pero que lo que tenemos que aprender es a respetar los orígenes donde se cesea o está más relacionado con el ámbito rural, pero es que creo que lo rural y lo que es de pueblo tiene mucho valor y cada vez tiene más valor. Y antes la gente, hace muchos años a lo mejor, se avergonzaba cuando iban del pueblo a la ciudad. Y de verdad lo importante y la gente más inteligente es la que tiene la cultura del pueblo y luego aprende la cultura de la ciudad. Porque al final nuestros orígenes, los de todos, están en los pueblos. Y tenemos que aprender a respetar y a sumar y a saber relacionarlo en todos los ámbitos y a respetar todas las formas de habla. Está claro que algo está cambiando, sobre todo en publicidad. Cruzcampo, El Corte Inglés, con Diego como protagonista, Mutua Madrileña, hace promoción hablando en andaluz. ¿Crees que es flor de un día? No, yo creo que esos cambios para bien, en el que se le está dando el sitio al andaluz, se quedan ya para siempre y van a ir creciendo. Y afortunadamente cada vez nos vamos a ir sintiendo más orgullosos de nuestros orígenes, de nuestra cultura y de lo que aprendemos. ¿Vosotros os sentís orgullosos de ser andaluces? Sí. ¿Os gusta cómo habláis? Aparte de que llevo mucho tiempo hablando en andaluz porque vivo aquí, me parece más fácil, más sencillo hablar así que terminando todas las palabras en S, cuando es el plural, empezándola, si es con C, tenés que decirla con la C en vez de que algunas veces las cambiamos por la S, y pues me resulta más cómodo y más sencillo hablar en andaluz que en castellano. Pero porque es a lo que estás acostumbrado. Claro. Pero ¿no os parecería muy interesante que en todas las escuelas de toda España estudiáramos también el catalán, el vasco, el gallego, aprendiéramos cómo son otras lenguas que se hablan en España y a acostumbrarnos a los sonidos, a comunicarnos, que se hicieran intercambios dentro de España las distintas? ¿No os parecería a vosotros interesante? ¿Nos gustaría? Sí. El valenciano. A Marta, no sé. A ver. Solo cae el valenciano. La lengua que se habla en Valencia, Ah, en la comunidad valenciana. pues tampoco sé. Porque no las has escuchado nunca. No. Pero existe, y el catalán en Cataluña. ¿No te gustaría aprender más? Yo creo que dentro de España sería interesante que aprendiéramos todas las lenguas que se hablan en nuestro país. Seguimos siendo más tolerantes. Claro. Marina, terminamos con esta pregunta todas nuestras entrevistas. ¿Cuál es el camino más corto para llegar a tu corazón? La verdad, siempre, y la alegría. Hay una frase que a mí me encanta que dice: la verdad nunca no es dolorosa, lo que no tiene remedio. Yo creo que tenemos que ir siempre con la verdad por la vida y con alegría, porque ser alegre no significa que no seamos responsables, que no seamos estudiosos, que no seamos capaces de cumplir con nuestro trabajo, pero siendo alegres hacemos todo más bonito, ¿verdad? Y alegría. ¿Y el vuestro? Pues Pues- la verdad es que estar siempre alegre, siempre en los momentos adecuados, y si en la vida te influye algo negativo, te pasa algo negativo, buscarle siempre lo positivo y
No buscarle tomar- un remedio. Buscar soluciones, porque en la vida siempre va a haber problemas. Entonces, hay que centrarse en buscar las soluciones. ¿Y el tuyo, Marta? ¿Tú, para llegar a tu corazón? Pues la alegría y Y nos quedamos con una palabra, a ver si os parece que estemos los tres de acuerdo. Para todos, para vosotros, para vuestros compañeros que nos puedan escuchar, para todos, respeto. Respetarnos todos. Mientras más diferente, más respeto. Y así aprenderemos más. ¿Os gusta? sí. Verdad, alegría y respeto. ¿Os ha gustado? Sí. A mí también. Chócala. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por tu amabilidad, tu simpatía, por tus libros y por el cariño y la disposición que has mostrado para que podamos llevar a cabo esta entrevista. Te deseamos que seas muy feliz. Un beso muy fuerte. Muchas gracias, pero me lo vais a dar, ¿no? ¿De verdad? Muchas gracias. Y yo os deseo que sigáis aprendiendo siempre mucho. Que nunca paréis de aprender. Siempre aprendiendo.